Gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompañan el señor Freddy Rodríguez de la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá y el señor Raúl Jiménez, inversionista en el sector hotelero y también secretario de la Asociación Panameña de Hoteles. Bienvenidos ambos. Sabemos que la industria turística es una de las más golpeadas por el COVID y quisiera saber de viva voz qué está pasando con los hoteles y con las aerolíneas justo en este momento. Bienvenidos. Bien, empiezo para dar un panorama de la industria hotelera y, si quieren, un poquito más amplio de la industria turística en Panamá. Antes del COVID, ya el sector estaba en una crisis realmente desde el año 2016. Nosotros habíamos tenido un pico de llegadas a Panamá en el año 2015, pero a partir del año 2016 hubo un descenso en la llegada de pasajeros, de turistas realmente a Panamá. Y eso acusó pues un efecto severo sobre la ocupación hotelera, la contratación de tours de guías en Panamá, un efecto descendente hasta llegar al punto más bajo en el año 2019. Hay que recordar que la industria turística es un producto de exportación, es un generador de divisas, es el equivalente a exportar más cajas de banano. El país gana divisas con cada turista que entra al país y empieza a comprar no solamente lo que se come, sino también lo que compran los centros comerciales, cuando va al interior y contrata alguna guía, el sombrero pintado en Penonomé. Ese tipo de actividades dejan ingresos que el país trae de afuera. Eso ya venía en franca decadencia, producto pues de una serie de medidas dejadas de tomar la administración anterior, que tienen que ver con la promoción internacional, promoción que no había. Y este año simplemente nos hemos encontrado con el abismo. Básicamente ha significado el cierre de las operaciones hoteleras, el cierre de las operaciones turísticas, en virtud de esta pandemia que vive el mundo, no es solamente Panamá, y del cierre que en buena hora pues tomaron las autoridades nacionales para prevenir más contagios. Nosotros queremos recalcar que en este momento los únicos hoteles que están abiertos son aquellos que tienen pacientes de COVID, panameños que necesitan estar en aislamiento. El sector turismo entiende perfectamente la gravedad de la situación y está en primera línea de batalla, poniendo su infraestructura para el servicio de las autoridades de salud y las autoridades nacionales. También algunos hoteles están abiertos para hospedar a personal de seguridad del Estado que necesitan moverse de una parte del país a otra. Eso es algo que nosotros hemos hecho entendiendo perfectamente la profundidad de la crisis y también entendiendo que el país no se va a recuperar plenamente hasta tanto este flagelo sea controlado. Y en ese sentido, nuestro mensaje a las autoridades y al país es que seguiremos ofreciendo nuestra infraestructura para poder atajar el crecimiento de este virus en Panamá. Habiendo dicho eso, el sector está muy preocupado por, obviamente, su supervivencia. El sector, solamente el sector hotelero tiene unos 35,000 colaboradores. Si lo ampliamos eso a todo el sector turismo, incluyendo restaurantes, incluyendo guías, incluyendo operadores de turismo, estamos hablando de una cifra que ronda los 100,000 panameños. La inmensa mayoría de esas personas están con contratos suspendidos y en un ambiente donde si ya los empleadores estaban en una situación muy crítica, una situación agonizante antes del COVID, ahora en este momento nosotros vemos que el panorama es aún mucho más incierto ante una apertura sin mercado, porque tenemos que ser bien claros, aun cuando Panamá se abra y los aeropuertos se abran y todo lo demás, eso no quiere decir que que Panamá se va a llenar de turismo. Esto va a tomar por lo menos un par de años. Es el estimado que tenemos en la Asociación Panameña de Hoteles. La situación ha causado que nosotros trabajemos estrechamente con la Autoridad de Turismo de Panamá. Tenemos que agradecer el apoyo que nos ha dado el ministro Skilsen. Hemos trabajado en mesas establecidas para la recuperación eventual del país, para la promoción internacional del país, junto con Promptur también. Hemos hecho propuestas específicamente de carácter laboral y de carácter económico como incentivos a los bancos con los que tenemos relación para que se pueda dar un oxígeno
a las operaciones que consideren abrir. Tengo que decir que hay una oscuridad muy marcada en cuanto a este tipo de propuestas que hemos hecho anteriormente desde el mes de abril. No ha habido una respuesta por parte de las autoridades y por lo tanto para nosotros es muy difícil planificar ni siquiera un mes de reapertura, ni siquiera los pasos que vamos a seguir una vez que se declare posible la reapertura. Y por lo tanto nos vemos en extrema dificultad de poder dar respuestas a colaboradores, a clientes, a proveedores, a gente de afuera que quiere venir para el mes entrante o para el año entrante y que quiere hacer sus depósitos. Es imposible para el sector recibir depósitos porque no tenemos ninguna seguridad ni ninguna certeza de si vamos a estar abiertos. Entonces, el efecto que tiene esto sobre la economía es brutal. El turismo, según las cifras de la Contraloría y de la Autoridad de Turismo de Panamá, dejó 4.400 millones de dólares o de balboas al Producto Interno Bruto. Eso quiere decir unos 12 millones de dólares que se pierden en la economía local, que no se van por cada día que no que no se reanuda la actividad. Entendemos que lo prioritario en este momento es la salud. Sin embargo, nosotros queremos estar listos para cuando se declare la apertura de los sectores que nos tocan a nosotros, y para eso necesitamos saber cuáles son los protocolos que tenemos que seguir, cuáles son los equipamientos que tenemos que adquirir, cuáles son las medidas de carácter laboral que van a regir la relación con las fuentes de trabajo, y cuáles son las posibles medidas económicas o no que vayan a haber como incentivo para proveer fondos de capital para la reapertura. Para reabrir una operación turística se necesita invertir, se necesita comprar inventario de alimentos, etcétera, etcétera, y eso no existe en este momento porque todo se ha evaporado por razón del cierre. Estamos siguiendo muy de cerca los pasos que da el gobierno nacional con relación a la reapertura. Sabemos que ha optado por movimientos cautelosos que nosotros respaldamos. Sin embargo, sí queremos que se tomen las decisiones que nos ayuden a nosotros a prepararnos para la eventual apertura. Esos protocolos que estamos hablando son protocolos internacionales. Hasta donde tenemos nosotros información, esos protocolos descansan y están esperando la aprobación del MINSA. Nosotros apoyamos una rápida evaluación por parte del MINSA y respuestas a esas peticiones que se han hecho desde hace semanas para poder ir implementando los protocolos sanitarios que el país requiere. No estamos planteando volver a la situación que teníamos antes del COVID, estamos planteando aperturar con toda la seguridad sanitaria y de otra índole, que no solamente el pasajero requiere, sino que la ciudadanía exige. Eso estamos claritos. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Según la Organización Mundial de Turismo, 2020 plantea una reducción entre el 60 y el 80% de la actividad turística. Esto, para las aerolíneas que operan en Panamá, ¿exactamente qué significa? Bueno, muchas gracias por la invitación. Así como dice el señor Raúl, para nosotros que sí somos una industria que mueve pasajeros, que conecta países y que es lo principal y un tema que nosotros traíamos antes del COVID con mucho orgullo, que Panamá era el hub de las Américas. Para nosotros esta reducción y esta crisis ha sido un tema muy complicado y donde ha afectado no solamente al sector hotelero, también a toda la cadena de valor que va alrededor de las aerolíneas y del tráfico de pasajeros, el tránsito de pasajeros. Estamos hablando también de temas comerciales, estamos hablando de empresas que están radicadas aquí en Panamá, que han sido afectadas con este paro de operaciones. Para darte una idea, ahora mismo en la región y en Panamá tenemos un 93% de paro, en el sentido de que no se están haciendo operaciones en lo absoluto. Tenemos la aerolínea bandera nacional, Copa Airlines, parada, sin ningún tipo de vuelos desde marzo. Entonces esto ha traído un inconveniente más allá de lo que es el turismo y más allá de lo que es el tema de transporte de turistas. Como dice Raúl,
el tema del turismo se va a reactivar muy lentamente, el tráfico aéreo se va a reactivar muy lentamente, pero tenemos que tomar medidas para que sea una reapertura y el país vuelva al mundo con una conectividad limitada. Panamá va a tener una conectividad limitada y muy reducida, pero esta apertura tiene que darse de una manera responsable. Como dice Raúl, también nosotros como asociación apoyamos todos los esfuerzos que sean necesarios para preservar la salud de los panameños y de todos los ciudadanos residentes en Panamá, y queremos que estos protocolos que son avalados por organismos internacionales tales como la Organización Mundial de la Salud sean implementados para que se pueda hacer una transición de un cierre total a una reapertura paulatina y de una manera responsable. Entonces, el golpe económico que ha recibido la industria de la aviación antes del pre-COVID, para ponernos en contexto, la industria de la aviación, con todo lo que giraba alrededor, representaba el 14% del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de que están en riesgo unos $800 millones aproximadamente, y unos 200,000 puestos de trabajo si combinamos lo que es el sector aéreo con todo lo que va alrededor del sector aéreo, incluyendo los hoteles. Sin hablar, exceptuando las empresas multinacionales que están radicadas en Panamá, que han sido afectadas por este paro de conectividad. Es decir, que tenemos que ver este problema y este gran reto que tiene Panamá de cómo hacemos una apertura responsable. Tenemos que hacerlo de una manera, tenemos que ver esto en un tema ya más macro y de efectos económicos que están en riesgo aquí. Como habló el señor Raúl, están en riesgo muchos puestos de trabajo, muchos panameños que sus puestos de trabajo están en riesgo. Hemos visto como en otros países se ha afectado gravemente el desempleo. Está muy alto el desempleo en otros países, y mucho tiene que ver con este tipo de industrias que inciden muy fuertemente dentro de la economía de un país. Y esta industria, este sector, un 14% del Producto Interno Bruto, es un sector que incide de una manera considerable en la economía del país. Quisiera que me dijera exactamente, cuando usted habla de que ustedes han presentado propuestas, además de la necesidad de contar con los protocolos para la reapertura, ¿qué otras cosas le han propuesto al Estado? Nosotros hemos enfocado dos áreas principales. Una, el ambiente económico o las condiciones económicas que van a regir en el momento que se decrete la apertura. Y otras son las condiciones laborales que van a regir cuando se decrete la apertura. En ambos casos hemos apuntado a asegurar la reapertura de las operaciones y las fuentes de trabajo. Debemos estar bien claros que aunque se decrete una apertura, eso no quiere decir que va a haber demanda de los servicios. Va a pasar mucho tiempo antes de que en Panamá se reciba turismo como se recibía antes. Y si bien es cierto, hay una estrategia para promover primero el turismo local, eso no es suficiente para mantener toda la oferta turística que el país conoció. Estemos muy claros, además, de que el turismo local no reemplaza al turismo internacional, es simplemente una porción de todo el turismo, y que se basa esencialmente en un turismo de la capital hacia el interior. Sin embargo, un 70% de la inversión turística está en la capital, así que el efecto que eso tiene sobre la capital es prácticamente nulo. Sin embargo, nosotros apoyamos ese tipo de medidas que siempre y cuando signifiquen, sea una parte de un proceso general de apertura paulatina y cuidadosa, siempre teniendo el aspecto salud en primer lugar. Nosotros hemos planteado que desde el punto de vista económico, digamos, en cualquier operación que tenga una gran capacidad de empleo, hay una participación de la plaza bancaria también. Es decir, las empresas tienen préstamos vigentes con la plaza bancaria. Y hemos planteado la conveniencia de aprobar leyes de incentivo, como ya se ha hecho anteriormente. En el año 2012 se aprobó la ley 80 de incentivos precisamente al turismo,
que se amplíen y se modifiquen algunos términos para dar más incentivos a la banca local para facilitar la reapertura de los negocios turísticos en un ambiente incierto. Por ahí van algunas de las medidas. Las otras tienen que ver con proveer capital de corto plazo para lo que mencionaba anteriormente, tener capital de trabajo, para asegurar la recontratación de los empleados, para asegurar que tenemos un inventario de alimentos, que tenemos un inventario de amenidades en los hoteles, los shampoos, etcétera. Todo eso tiene que ser comprado por adelantado. Y por lo tanto, se requiere un capital de trabajo para mí, para promovernos, para estar listos para recibir al primer huésped. Esos son, digamos, cálculos que tiene que hacer cada uno de las empresas turísticas y contrastarlos contra el posible nivel de los ingresos que sabemos que va a ser muy bajo al inicio. Así que anticipamos que aun cuando se declare, digamos, la apertura en el bloque 4 de los hoteles, no todos los hoteles lo van a poder hacer y no todas las operaciones turísticas van a proceder a abrir. En un ambiente donde no hay demanda, pues no hace ningún sentido abrir para seguir teniendo una hemorragia financiera. Entonces, de esa forma también queremos entender que hay una serie de relaciones con el personal y con el cuerpo de trabajo de nuestros colaboradores que ahora mismo están suspensos. Ellos están pasando sumas dificultades, ellos tienen unas necesidades básicas que deben ser atendidas y que en un ambiente de suspensión de contratos prolongado se hace muy difícil. Por otro lado, en ausencia de una industria de turismo y de demanda y de visitantes, las fuentes de trabajo tampoco pueden generar esos dineros para pagar esas planillas. Entonces estamos entonces en un entredicho y es donde hemos querido presentar al gobierno y al Estado, a las autoridades nacionales, diferentes escenarios. Por ejemplo, si se va a incentivar el turismo nacional, es un turismo de fin de semana, pues permítanos contratar personal para el fin de semana solamente, porque eso significa que las operaciones hoteleras en el interior pues, pueden tener un 90%, 100% lleno, pero el martes o el miércoles está a 0%. Entonces, la oferta laboral tiene que estar también disponible para solamente cuando hay la demanda de servicios. Entonces, ese tipo de medidas hemos querido también adelantar o poder utilizar las prestaciones de los empleados para poder, o de los colaboradores, para poder abonar y para poder pagarles por adelantado tomando de sus prestaciones. Eso requiere ciertas normas legalmente aprobadas por el gobierno. Y esos son algunos ejemplos de lo que hemos querido hacer porque entendemos que todo el sector está en riesgo por la impredictabilidad del virus. Entendemos que el gobierno no tiene una varita mágica para estas cosas, no tiene una bola de cristal, ninguno de nosotros lo tiene, ni tampoco los colaboradores, pero lo que buscamos ahora mismo es un plan coherente que nos permita planificar para que en el momento que se aplane la curva, podamos en efecto reabrir cautelosamente y cuidadosamente. La situación actual que vivimos es una de nula información y por lo tanto es imposible planificar y dar respuesta, como decía, incluso a nuestros acreedores y a nuestros colaboradores y a nuestros clientes. No podemos planificar nada. Señor Rodríguez, en todo este escenario y previendo los números que ya hemos manejado, siempre se ha hablado de, en primera instancia, la posible quiebra de algunas empresas y por otro lado, en el sector aéreo, una reducción dramática en las frecuencias aéreas. ¿Cuál es su visión de lo que nos espera de aquí al cierre del año y 2021? Mira, lo que acabas de decir es una realidad. Mientras más largo es el tiempo de cierre y de inoperabilidad de las empresas, de no operación de las empresas, más contundente es la posibilidad de un problema financiero en estas empresas aéreas. Si se abre, siendo optimista, si se abre de una manera parcial el aeropuerto o total, la reactivación de las aerolíneas va a ser muy lenta. El término de las frecuencias van a ser muy lento, no solamente para las aerolíneas locales, también para las aerolíneas internacionales, ya que, como dice Raúl, la demanda va a ser muy poca o muy lenta y las aerolíneas van a tener que reducir su tamaño, van a tener que reducir su frecuencia y van a tener que reducir su personal.
Esto, según las estadísticas que maneja la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, estamos hablando de alrededor de 2 a 3 años para que esto vuelva a estar a un nivel parecido al pre-COVID. Pero como les digo, esto es una situación muy cambiante, una situación que se puede alargar más, y mientras más se alarga, podemos estar hablando de 2 años, 3 años, podemos estar hablando después de 4 años, y todo esto que está pasando debería ir unido a un plan, como hemos hablado aquí, un plan estratégico donde nos vayamos hacia esa dirección. Si el virus continúa expandiéndose, entonces vamos adaptando el plan, pero tiene que haber un plan que sea dinámico y variable para que las aerolíneas, en el caso de las aerolíneas, puedan programar de una manera por adelantado sus operaciones. Hay que tomar en cuenta, así como un hotel tiene que prepararse para poder operar, una aerolínea tiene que prepararse también para poder operar. Tiene que llamar pilotos, tiene que llamar tripulantes, tiene que llamar a un sinnúmero de personal que va alrededor de ese avión que está ahí en tierra. Tiene que programarlo de una manera que sea con tiempo y sea una programación correcta, porque estamos hablando de aviones, estamos hablando del transporte aéreo, que es una industria donde la seguridad prima, donde la seguridad es lo principal. Entonces, en el término comercial, también es muy parecido a los hoteles. En el término comercial tenemos que empezar a colocar ese inventario de asientos con un periodo de anterioridad para que las personas vayan también programando sus viajes de una manera eficaz. Pero para eso hay que tener un plan, y el plan debe ser coordinado con las autoridades, y un plan donde haya un cronograma de fechas, aunque se cambie la fecha por lo que pase con el virus, pero tiene que haber un plan. Y es lo que quiero hacer eco de las palabras del señor Jiménez, de que ha habido muy poca información de cuál es el plan. Las aerolíneas tienen implementado y han hecho públicos sus protocolos de seguridad, lo cual se han demostrado que los protocolos de seguridad de las aerolíneas son eficaces y funcionan, pero no solamente vale con los protocolos que los hoteleros o el sector de la industria hotelera tenga o las aerolíneas tengan, sino se coloca y se sincroniza con un protocolo de Estado y de gobierno. Entonces, por eso es que estamos tratando de llevar hacia adelante esta información de que queremos hacer la apertura. También somos responsables de que no queremos que el virus salga de control, pero queremos trabajar de la mano con las autoridades, pero necesitamos información de ambas vías, de que cómo son los protocolos, cómo va a ser este programa, cómo va a ser esto, si va a ser paulatinamente, si va a ser por fases, si vamos a abrir la industria de aviación doméstica primero, o si vamos a abrir el aeropuerto de manera parcial o no, o lo vamos a abrir total, en base a qué lo vamos a abrir, y base en todos los escenarios que ya, inclusive esos escenarios ya están. Hay países que ya están empezando a abrir sus fronteras de una manera lenta, pero estable, y ya hay pruebas de estadísticas de cómo funcionan los protocolos, de cómo se diría una apertura responsable. Ya eso está corriendo en otros países, y podemos tomar esas mejores prácticas para establecerlas acá y ser un líder de la región, como siempre fuimos antes del COVID. Fuimos el líder, Panamá siempre fue el líder en la industria de la aviación por el centro de conexión y el hub de las Américas que teníamos. Entonces, esto hay que volverlo a retomar, y hay que volverlo a tomar con la seriedad que implica tener un hub de este tipo, y la responsabilidad de tener un hub que conecta a todos los estados de Latinoamérica y Estados Unidos, inclusive Europa, con las aerolíneas europeas que llegan aquí a Panamá. Sí, señor Jiménez, quisiera saber cómo ustedes vislumbran una industria hotelera y turística en donde ya no va a ser válido las concentraciones de personas, que los buffets ya son cosas del pasado, que probablemente las convenciones masivas también son cosas de otra época que no volverán en el futuro inmediato. ¿Cómo visualizan el desarrollo de esta industria y qué estaría ofreciendo la industria turística y hotelera a esos turistas que van a sentir la confianza de volver a hospedarse en un centro hotelero una vez pase la etapa más grave de la crisis? Bueno, primero partimos de la premisa cierta de que
el turismo no se va a recuperar en su totalidad hasta tanto el virus esté controlado, la pandemia esté controlada. Eso estamos claros y por eso trabaja en el interés de todos el atacar el problema de raíz, que es el problema del virus. Y por lo tanto, nosotros estamos muy claros de que recuperar los niveles anteriores va a tomar tiempo. Nosotros anticipamos, va a tomar un par de años el volver a los niveles anteriores. Estoy hablando de los niveles del 2019, que no son satisfactorios de todas maneras para el segmento, porque el sector estaba ya en números rojos desde el año 2016. Por lo tanto, nosotros vemos la apertura en fases. Nosotros vemos esto como una serie de pasos que hay que tener que tomar, que empiezan por la apertura de los puertos y los aeropuertos nacionales, con las medidas de seguridad internacionalmente implantadas y aceptadas, avaladas por IATA, avaladas por la Organización de Aeronáutica Civil Internacional y por la Organización Mundial de la Salud. Esos protocolos de seguridad tienen que estar en su lugar para el día que se decrete la apertura de nuestros puertos y aeropuertos nacionales e internacionales. No estamos planteando volver a la situación pre-COVID, estamos planteando volver a la normalidad con los protocolos de seguridad que no solamente los pasajeros requieren, sino que la ciudadanía exige. Bien importante eso. El COVID está con nosotros, no viene de afuera ya, no, tal vez llegó en algún momento por el aeropuerto, pero ya no. El COVID está con nosotros y nosotros estamos claros de que el virus no transita ya por los vuelos, por los protocolos nuevos que se tienen. De hecho, en todos los casos que ha habido de vuelos humanitarios a Panamá, no ha habido ni un solo caso de contaminación por COVID. Entonces, estamos en una situación de contaminación comunitaria. Entonces, eso nos permite a nosotros, con esa información, planear una estrategia que gira alrededor de una apertura gradual, una apertura donde, como ha planteado alguna entidad del gobierno, los aeropuertos nacionales puedan iniciar sus operaciones siguiendo los protocolos internacionales, es decir, antes de abrir los vuelos internacionales, abrir los vuelos nacionales, pero con los protocolos internacionales. Esos son el tipo de medidas que da seguridad y confianza, como mencionaba anteriormente, al viajero y al ciudadano panameño. Nosotros entendemos que la labor de convencimiento del turismo va a girar alrededor de darle las seguridades sanitarias, y en este momento Panamá no está en ese punto. Sin embargo, queremos estar listos para cuando sí estemos en ese punto. Y eso significa la aprobación de los protocolos. No entendemos la razón por la cual el MINSA no ha aprobado todavía los protocolos y solicitamos que se aprueben no para dar un banderazo de apertura de una carrera. No, esto no es una carrera, esto es simplemente poner los bloques de construcción de un edificio con mucho cuidado y que va a tomar muchos meses finalizar. La apertura del aeropuerto de Tocumen no significa que va a llegar el turismo súbitamente. La apertura del aeropuerto de Tocumen lo único que significa es que empieza el largo y penoso periodo de reconstrucción del turismo a Panamá. Y más importantemente, es que empieza el periodo de desaislamiento de Panamá. Uno va a correos nacionales, por ejemplo, va a dejar cartas y le dicen, no hay correos aquí desde marzo, ni entramos, ni recibimos, ni entregamos, porque no hay vuelos internacionales. Eso es una señal, nada más una muestra del aislamiento peligroso que tiene un país cuya vocación es internacional. Entonces, si se puede atender como efecto, estamos confiados que se pueden atender con todos estos protocolos probados internacionalmente. Si se puede atender el aspecto sanitario, entonces no vemos razón para no aprobar los protocolos que nos permitan estar listos para la apertura. Nos quedamos con ese mensaje. Agradezco muchísimo a los dos por habernos brindado la oportunidad de escucharlo y seguiremos pendientes, sobre todo por la necesidad de urgencia que reclama la industria turística por tener los protocolos que se necesitan para lo que ustedes denominaron la reconstrucción del país, económicamente hablando. Muchísimas gracias.